Un pedazo de la historia de Sudamérica se encuentra en el extremo norte de Francia. Boulogne-sur-Mer, para ser más precisos, es un atractivo puerto pesquero a orillas del Canal de la Mancha, con una activa vida comercial y con un pintoresco centro histórico coronado por una importante basílica. Quizás nada interesante tenga todo esto para los habitantes de esta parte del planeta, si es que allí un 17 de agosto no hubiera fallecido el libertador general San Martín. Cada vez que hablamos de este tema, con mucho gusto para todo el sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires, recibimos a Miguel Ángel Brusasca. Miguel, ¿cómo andás? ¡Qué gusto! ¿Cómo le va? Está prohibido hablar de política, ¿eh? Ojo, ¿eh? Estamos en veda. Pero puedo hablar de San Martín político. Pero sin lugar a dudas. Total, él no es candidato ahora. ¿O hay alguno que se llame San Martín y va de candidato? En Villa Constitución no, pero no es candidato en esta. No, el doctor. No. Bueno, El gracias. doctor San Martín, creo que va todos juntos, dice San Martín. Concejal, San Martín, todos juntos. Sí, San Martín. Mandamos un saludo. Pero gracias por la invitación. No. Es una efemérides muy importante, así que va a ser un placer intercambiar datos, información y experiencias personales, ya que tuve la oportunidad de estar en Boulogne-sur-Mer y vivir a pleno de la experiencia de visitar y estar varias horas en la casa donde murió el general San Martín. Pero un día San Martín llegó a Francia. Sí, ahí habría que tomar una fecha referencial para poder hablar, como usted me hizo la convocatoria, Andrés, sobre los últimos días de San Martín en Francia, en realidad los últimos años. San Martín llega en 1830 a París después de haber hecho todo su periplo como, no exiliado, sino en ese ostracismo tan particular que él decide allá por 1824, cuando se va con su hija a Europa. Y en realidad vive en Inglaterra, después vive en Bélgica, está en Bruselas, donde se encuentra ahí con su hermano, que si usted siempre me pregunta, con Justo Rufino, que lo acompañó ahí un tiempo y le hizo algunas gestiones. Y la verdad que como San Martín estaba catalogado de un hombre cargado de republicanismo, que este es el tema a veces de la polémica que daría para un programa especial, en Francia lo tenían observado, no le permitieron entrar. Por eso va a Inglaterra y después de ubicar a su hija en un colegio se va a vivir a la ciudad de Bruselas. Allí está un buen tiempo hasta 1830 en que consigue la autorización para poder entrar en Francia, es cuando se radica en París. Y ahí lo que podríamos decir, la etapa de los últimos años del general San Martín en suelo galo. Lo de Boulogne-sur-Mer vendría después. Claro, los últimos 2 años vivió en... Claro, los últimos 2 años. Ahora, Miguel, yo no tengo precisión de la fecha por conocimiento, ¿no? Pero si llegó en el 30, murió en el 50, 20 años es mucho, 2 décadas. Sí. Es mucho. Sí, exactamente, que es lo que nadie ha analizado en detenimiento, cómo pasaron esas 2 décadas en la vida de San Martín. De manera apacible, él se retrajo mucho, recibía muy pocas visitas y todas las crónicas coinciden en que se había encerrado en sí mismo y pasó esos años viajando, y conforme los años se le venían encima también ya su salud empezó a verse seriamente afectada, así que concurría de manera asidua a distintos baños termales que los médicos le iban recomendando, pero de todas maneras hay algunos hechos sociales que quiero marcar. En 1832 su hija se casa con el doctor Mariano Severo Balcarce, que lo habían conocido cuando tanto San Martín como Mercedes habían contraído cólera, y Balcarce estaba destinado en Europa en representación de la Confederación Argentina, y entonces va a asistirlos y ahí nace justamente la relación y se casan. Ah, no sabía que San Martín había tenido cólera. Sí, lo pasaron muy mal, por cierto. Entonces, el doctor Balcarce fue quien los asistió y bueno, lo sacó adelante, ¿no? En el proceso, largo proceso para salir de esa enfermedad. Mariano Balcarce era médico. Médico. Muchos dicen que abogado, ¿no? Yo pensé que era abogado. Mariano Severo Balcarce. Pero mire qué cosa interesante que Mirá se casa. Yo sí voy a adelantar un poquito. Miguel, gracias por venir. Porque podría darle algunas cuestiones sociales fantásticas, ¿no? Pero sí, vamos a adelantar porque queremos llegar a Boulogne-sur-Mer, que es un momento de gran emotividad y lo quiero compartir con la teleaudiencia y con vos, Andrés, que son tan gentiles en invitarme. Ahí hay un tema. Mariano Severo Balcarce, el hijo político de San Martín, en realidad se radican en París y justamente decide, por razones de negocios y también de volver a Buenos Aires a visitar a su familia, venir con su flamante esposa a Buenos Aires. Los viajes en barco duraban 3 meses y medio. La niña viene embarazada
O sea, la primera nieta de San Martín nace el 14 de octubre de 1833 en Buenos Aires, es argentina. Sí. Están un tiempo acá y regresan. Y en 1836 nace la segunda nieta del general San Martín, que es así, es francesa. Escúchame, Sí. Miguel. Ahí está, quería completar esto, la familia. Dale. Es decir, ahí empieza el tiempo de vida familiar en tierras galas de José de San Martín, con su hija Mercedes Tomasa, su hijo político Mariano Severo, y las dos niñas, María Mercedes y Josefa Dominga. Ellos, en ese interín, en el interín de 1833-1834, no hay muchas precisiones, pero se produce el encuentro casual de San Martín con un antiguo compañero de armas, don Alejandro Aguado de Estenós, que habían compartido en Murcia cuando eran cadetes y cuando hicieron los primeros escalones en las graduaciones como oficiales del Ejército Real. Y la cuestión es que San Martín después viene a América a hacer todo lo que hizo, y este Aguado, que ya era hijo de un banquero, multiplica 100 veces su fortuna como banquero. Se retira del ejército español y ¿qué hace? Le presta plata a los reyes que antes se peleaban entre ellos, que Inglaterra contra España, España contra Portugal, Portugal contra Francia, le prestaba plata a todos, era multimillonario. Aguado advierte que en San Martín, desde el punto de vista económico, estaba pasando bastante mal, porque no recibía sueldos. La Argentina lo había borrado, la Confederación no lo tenía en su lista de oficiales. Chile también lo había borrado, y algún dinero lejano que le llegaba del Perú, imagínense una letra emitida en el Perú cuando llegaba después de varios meses para cambiarla en Europa, eran pocos francos, o sea, la pasaba bien mal. Entonces, Aguado le ofrece alguna pequeña ayuda, como para que le ayude a cobrar los alquileres allí de sus propiedades, y también lo incentiva prestándole algo de plata para que compre una propiedad, para que no anduviera deambulando por tierras francesas. Es decir, que en ese periodo, Sí. Miguel, San Martín dependió en lo que hace a su vida diaria de Balcarce. Claro, y bueno, el único que tenía algún emolumento ahí, alguna entrada de dinero, era su hijo político. ¿Balcarce trabajaba como médico en Francia? Claro, estaba agregado allí a la delegación argentina y bueno, pero además... Ah, ¿era funcionario? Sí, era funcionario porque estaba encargado de ciertas áreas de negocios también. A pesar de ser médico, pero la familia Balcarce tenía muchas relaciones comerciales, no solo en el Río de la Plata, sino también en Europa, y así que él orientaba y asesoraba en algunos negocios. De allí que Aguado crea como una pequeña compañía de comisiones. ¿Viste esta profesión tan digna de comisionistas que uno conoce ahora con los vehículos automotor? Crean una compañía de comisiones para que los barcos que hacían la carrera de Europa al Río de la Plata llevan y traían mercadería, y es el yerno de San Martín el que oficia ahí como gerente, con lo cual le provoca también una entrada más un dinero que le prestan. Ellos pueden comprar la residencia de Granburg. Escúchame, Miguel. Sí. Entonces, mirá vos, no sabía. El Aguado que irrumpe en la vida de San Martín, Sí. es el mismo que a los 14 años fue compañero de él. Claro, eran compañeros en el Murcia como Mirá cadetes. Sí. San Martín se vino a América para No andar a los sabía. tiros contra los godos, como decía él, contra los maturrangos, y el otro le hizo, pero fácil. Aquí en la Argentina le hubiese ido bárbaro. Se dedicó a prestar plata, era un banquero poderoso. Mira, hay una relación muy interesante para conocer estos personajes. Yo me arrepiento de haber pasado por la puerta del cementerio de Père Lachaise en París y no haber entrado a rendir un homenaje simbólico a don Alejandro Aguado, que está sepultado allí. Siempre quedó esa deuda pendiente. ¿Pero qué, te enteraste después que estaba ahí? Y porque uno en la vida va aprendiendo de a poco y viendo archivos y documentos, y después me enteré. Pero le quiero decir esto, Aguado tenía un título nobiliario que le había dado Fernando VII, cachafaz, rey más cachafaz de la historia de España, Fernando VII, que lo había nombrado Marqués de las Marismas del Guadalquivir. Porque en realidad el río Guadalquivir pasaba por muchas poblaciones y también por ciudades importantes y estaba absolutamente contaminado. Porque, ¿qué? Imagínense el sistema, no había sistema de cloaca, Claro. todo el mundo largaba los desperdicios allí. Y Aguado hizo una millonaria inversión saneando el Guadalquivir. Entonces le dieron el título de Marqués de las Marismas del Guadalquivir. Era un noble, un maestro. fenómeno. Pero ¿qué pasa? Así transcurre la vida con algunas inversiones y San Martín se estabiliza con su familia en Granburg y no ve que en un accidente este Aguado se mata. Se vuelca el carruaje, se mata. Entonces, cuando el notario convoca a sus herederos y convoca también a San Martín para abrir el testamento, allí se encuentra que lo había nombrado el administrador judicial de su
enorme fortuna y además le legaba las joyas de la casa de la familia Aguado, con lo cual aseguró la vejez de San Martín. Y la verdad que San Martín lo escribe en su momento, en sus famosas cartas a Guido, donde dice: este hombre me salvó de morir en la indigencia. Por eso lo rescatamos, esta es la parte social y familiar de San Martín en Francia.